Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener el primer tutorial de la serie de donuts de Halloween en el que vamos a aprender a realizar estos tres proyectos tan lindos. Miren qué cosita más linda, calabaza, telaraña con su araña y gatito negro con sus candy corns. Miren qué cosa más adorable, lindos, ¿verdad? Vamos a ver un poquito lo que miden nuestros proyectos. Obviamente hay una diferencia en el tamaño si se le agrega este borde de fantasía o si no se le agrega ningún tipo de borde. Bien, en el caso de no agregar borde, pues mide más o menos unos 12 centímetros de diámetro, y con borde, pues bueno, con cada borde pues miden distinto. Este mide 13 y posiblemente este sea un poquito más o más o menos lo mismo. Sí, 13 también. Bien, así que tenemos realmente unas cositas adorables que ahora que mostré las imágenes en las redes sociales, alguien me estaba diciendo, ay, qué lindo para colgarlo con una cuerdita en las ventanas la noche de Halloween. Así que, bueno, ustedes ya harán con ellos lo que quieran, pero realmente es un proyecto que da para muchísimas opciones. Bien. Quiero hacer brevemente tres consideraciones. Recuerden, por favor, mirar la publicidad mientras realizan mis tutoriales, ya que es el único motivo por el que YouTube me paga. Si ustedes no ven la publicidad, yo no recibo ninguna compensación. Bien. Lo segundo es que, por favor, cuando ustedes realicen proyectos con mis tutoriales y suban imágenes de esos proyectos a las redes sociales, por favor etiquétenme como patrón original de @lacasita-de-Mócala. Una, para yo estar notificada de los proyectos que ustedes realizan, y dos, para que otras personas que vean sus proyectos también puedan acceder a mi cuenta. Bien. Y lo tercero es que vamos a seguir trabajando con la marca de agua de la casita de Mócala en el centro de los proyectos, en el centro de los tutoriales, porque es la única manera que tengo eventualmente de evitar que, aunque los proyectos son gratuitos en YouTube, hay gente que se los descarga y después los vende en internet. Entonces, para evitar esto, vamos a seguir con el tema de la marca de agua en el centro de la pantalla, ¿correcto? Vamos a hablar un poquito de los materiales que va a llevar nuestro proyecto. Como siempre, yo trabajo con lana acrílica 100% de 2 hebras y de máximo 2 milímetros de grosor. Bien, entre 1,7 y 2 milímetros máximo. Y para este grosor de hilado, yo trabajo con la aguja de 3 milímetros. Es el mismo material que yo empleo en todos los tutoriales que tengo en mi canal. Bien. Es un tema de gusto personal, ustedes lo realizan como quieran, pueden hacerlo con un hilado más fino para que les queden más chiquitos, para hacerlos tipo llaveritos o lo que sea, ustedes ya lo hacen como quieran. Yo porque trabajo siempre con el mismo material. Bien, aparte de esta lana, yo utilizo esta lana finita negra y blanca, que son también, es lana acrílica 100% de 2 hebras, pero que es de la mitad o menos del grosor de la lana normal. Esto yo lo voy a emplear, particularmente el color negro, yo lo voy a emplear para la araña acá, y para ello voy a tener que tejer con una aguja de 1,25 milímetros. Bien. Esto, o sea, el negro lo utilizo para la araña y lo utilizo para el borde acá de lo que es es una especie de párpado, pestañas o algo así del gato negro. Bien. Y el blanco lo utilizo para lo que es el rayito de los ojos. O sea, toda esta parte la pueden sustituir por hilo de bordar si quieren. Bien. O sea, lo utilizo acá para la naricita, los rayitos de los ojos, los bigotes. Y cuando yo hago el tutorial, acá, por ejemplo, esta parte, en este proyecto original, yo lo tejí con la lana blanca normal del grosor con el que tejo todos los proyectos, ¿bien? Pero durante el tutorial yo lo hice sobre esta base verde y lo hice con este hilado más fino. A lo mejor podrían
ir hasta el final de la parte del tutorial en la que se hace el donut de la telaraña, para ustedes decidir si lo quieren hacer con lana gruesa o si lo quieren hacer con el hilo más fino, porque yo ahí muestro las dos para que ustedes puedan decidir con cuál de las dos opciones se quedan. A mí al principio me parecía que esta era un poquito gruesa, y cuando la hice con fino pues quedaba bien, pero bien, ustedes van a tener la opción de poder ver con cuál de las dos se quedan, ¿correcto? Bien, con respecto a los colores, bueno, es obvio, ¿no? O sea, acá, bueno, lila, blanco, acá negro, los colores del candy corn, que son blanco, naranja y amarillo, el mismo anaranjado para bordar acá la nariz, lo mismo para el tema de la cola, y bien, el anaranjado de la calabaza con su verde, ¿correcto? Esta parte del bordado de los ojos, de la sonrisa y los cachetitos está hecho con lila, está hecho con la lana normal con la que tejo todo, ¿bien? Y después en la parte de atrás todas son de color tostado, ¿correcto? Así que cantidades muy poco. Yo creo que de color tostado no debe de llegar a 12 gramos o algo así. Y de lo otro, pues en tanto ustedes hagan bordes, pues aumentará la cantidad de hilado. Pero no debe de llegar a 17 gramos o algo así de los colores estos bases. Bien, después de esto de acá, ya ven, son puchitos de color. No les puedo decir qué cantidad porque realmente es muy poco. Bien. Bien, esto con respecto a los materiales así, bien, después necesitamos aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan, y si tienen a mano aguja lanera de punta afilada, capaz que también les sirve porque en algunos lugares cuando tenemos que bordar este tipo de cosas, a veces hay que meterse entre hebras y bueno, con la punta roma se complica un poco, ¿bien? Después necesitamos una buena tijera. Yo utilizo esta pinza o alicate para poder extraer la aguja cuando estoy perdiendo hilo. Vamos a necesitar, sí, alfileres de cabeza de perla para poder organizar los puntos donde se van bordando, donde vamos a ir bordando. O sea, esto realmente les va a ser útil y necesario. Después necesitamos guata siliconada de buena calidad. Uf, para poder rellenar nuestras donuts. Y bueno, yo empleo silicona líquida para pegar las piezas, que en este caso lo único que va pegado es la araña a la tela de araña. Bien. Con respecto a los ojitos de seguridad, yo utilizo ojitos de seguridad de 10 milímetros que en este caso son de este tipo así, de centrito negro y de borde verde. Bien, particularmente yo los tenía, entonces los aproveché como para que se despegaran un poquito más los ojitos de lo que es la base negra del gato. Bien, sin embargo, el hecho de poder de agregar las lucecitas blancas y eso ya hace que de por sí el ojito se separe. Por lo tanto, si ustedes no tienen de este tipo de ojitos, empleen ojitos de seguridad negros de 10 milímetros, bien, con sus respectivas trabitas de seguridad. Y bueno, yo les comento durante el tutorial que yo a la hora de poner los ojitos, pues remacho el pernito de los ojitos. Para ello me valgo de este cuchillo que voy a la cocina, lo caliento y con ello remacho el perno. Hay gente que utiliza encendedor y todo lo demás, me parece bárbaro. Yo con las manos temblorosas mías no puedo utilizar encendedor porque si no tengo miedo de quemar todo. Así que básicamente es eso. Bien. Durante el tutorial, yo el tutorial de las 3 piezas lo hago con esto. Bien, porque yo no le voy a dar más uso a esto, así que no voy a estar gastando más en material. La organización del tutorial es que vamos a hacer primero este, luego este y luego este. Bien, pero cuando estamos uniendo las tapas, antes de unir las tapas, yo les hago brevemente el tutorial, o sea, antes de hacer este y este, yo les hago brevemente el tutorial de dónde posiciono yo los ojos y el bordado de la nariz y eso. Se los tengo que hacer antes porque los ojitos de seguridad siempre hay que colocarlos antes de unir las tapas. Bien.
Entonces, bien, esta parte de acá está mechada antes del resto. Bien, en el tutorial van a aprender a hacer ambos bordes, ambos tipos de bordes que son distintos. Bien, así que, bien, ustedes ya saben lo que hay, cómo está organizado, así que vamos a trabajar con lo que es cómo se hace la base de una dona, cómo se cierra la dona, cómo, los dos tipos de bordes y después ya nos metemos en cada una de las donas en particular. Bien, así que nada amigos, nos vemos en el tutorial, que lo disfruten, chao chao. Bien amigos, vamos a empezar a tejer nuestras donuts. Lo primero que vamos a hacer es esta serie de 3 que van a tener como cosa común que la tapa delantera son en colores macizos, es decir que no tienen ningún tipo de cambio de color, a diferencia de estas otras 4 que sí tienen cambio de color, están trabajadas con tapestry, esta no, estas 3 están trabajadas con tapestry y cada una de ellas tiene un patrón diferente. Así que requieren de un tutorial diferente para cada una de ellas. Y esta tiene un cambio de color acá que tenemos que tratar de minimizarlo lo más posible para que quede casi perfecto el cambio de color. Bien, entonces, pero sin embargo todas ellas, las 7, todas tienen la misma tapa trasera. Bien, entonces eso es algo común, repetitivo, por lo tanto es bastante fácil de realizar. Entonces ahora vamos a empezar tejiendo la tapa trasera, que es de color tostado. Vamos a empezar tejiendo cadenetas, bien, pero no vamos a hacer nudo deslizado, sino que hacemos como que vamos a hacer un nudo deslizado, pero no lo apretamos, y esta, perdón, y esta ya sería la cadeneta 1. Por lo tanto, no cierren el nudo. Esta es la cadeneta 1 y hay que tejer 18. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Vamos a cerrar el anillo. Bien, entonces en esta primera cadeneta vean que queda acá bien marcado como para tomar solamente la hebra de abajo de la cadeneta. Bien, entonces nos vamos a meter por ahí y vamos a hacer punto deslizado y cerramos y hacemos cadeneta al aire. Ahora en el resto de los puntos vamos a tejer puntos bajos, bien, pero solamente vamos a tomar la hebra superior de la cadeneta. Bien, a ver si se ve bien. Acá tenemos hebra superior y hebra inferior. Solamente vamos a tejer los 18 puntos bajos que necesitamos solo por la hebra superior. 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y acá tenemos esta última que es la 18. Bien, yo no trabajo con marcador de plástico, sino que trabajo con marcador de hilo. Por lo tanto, yo voy a poner, y les aconsejo que lo hagan con marcador de hilo. Sobre todo después para engancharnos a la otra parte. Bien, entonces yo acá paso la marca
hemos terminado la ronda número 1. Entonces, ahora vamos a trabajar por rondas como se hace con el tejido en espiral. Bien, entonces vamos a hacer múltiplos de 6 y para evitar que quede con forma de hexágono, vamos a hacer algo que yo lo llamo el círculo perfecto. Acá igual arriba a la derecha les dejo el enlace del tutorial de esa clase en la que aprendimos a hacer el círculo perfecto y en el que explico que ahora cuando empecemos a hacer las rondas vamos a hacer series de repetición. En aquellas series de repetición que tengamos números pares de puntos bajos, la primera serie, por ejemplo, toca ahora en la hilera número 2, tenemos que hacer series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. Bien, 2 puntos bajos es número par. Entonces, en la primera repetición solamente vamos a tejer la mitad, es decir, un punto bajo y después un aumento. En el resto de las repeticiones, 2 puntos bajos, un aumento, y al final nos va a estar sobrando el punto bajo que no tejimos al principio. Bien, y eso lo vamos a hacer con todas las series que tengan números pares. Cuando hagamos la serie que tenga 4 puntos bajos, un aumento, la primera repetición va a ser de 2 puntos bajos, un aumento, el resto de 4 puntos bajos, un aumento, y al final de esa hilera nos van a sobrar 2 puntos que son los que no tejimos al principio. Bien, todo eso es para evitar que todos los aumentos queden en una misma línea y que se termine formando un hexágono que genera un costurón o cicatriz que afea muchísimo el trabajo. Entonces, ahora en la hilera número 2 tenemos que hacer series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. Bien, 2 puntos bajos es par, por lo tanto la primera repetición es solamente de un punto bajo, un aumento. Esto que tenemos acá es la cadeneta de subida. No vamos a empezar a tejer en este, vamos a empezar a tejer en este de acá. Bien, así que un punto bajo y en el siguiente un aumento, que son 2 puntos en el punto. Y luego hacemos la repetición como corresponde. 2 puntos bajos, un aumento. 1, 2 y en el siguiente un aumento. Y volvemos a repetir. 2, 1, 2 y un aumento. 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 Y antes de llegar a la marca nos está sobrando el punto que no tejimos al principio y que lo tejemos ahora, punto bajo. O sea, nuestra comprobación es esa, que antes de llegar a la marca nos tienen que estar sobrando los puntos que no tejimos al principio. Bien, pasamos toda la marca hacia nosotros, hemos terminado la ronda número 2. Ahora en la ronda número 3 vamos a hacer series de repetición de 3 puntos bajos, un aumento. 3 es impar, por lo tanto acá no vamos a hacer ningún tipo de modificación. Hacemos 3 puntos bajos, un aumento y así repetimos hasta el final. 1, 2, 3 y en el siguiente un aumento. Y volvemos a repetir. 1, 2, 3 y un aumento. Y ahora la última repetición, 1, 2, 3 y el último punto antes de llegar a la marca es el aumento. Bien. Pasamos la parte superior de la marca hacia atrás. Bien, hemos terminado la ronda 3. Ahora en la ronda 4 tenemos que hacer series de repetición de 4 puntos bajos, un aumento. 4 es par.
Por lo tanto, en la primera repetición hacemos 2 puntos bajos, un aumento. En el resto de las repeticiones, 4 puntos bajos, un aumento. Y antes de llegar a la marca nos va a estar sobrando los 2 puntos que no tejimos al principio. Así que son 1, 2 y en este un aumento. Y ahora 4 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y así hasta el final, 4 puntos bajos, un aumento. Ahora la última repetición, 1, 2, 3, 4, un aumento. Y antes de llegar a la marca nos están sobrando los últimos 2 puntos que no tejimos al principio. Y los tejemos ahora. 1 y 2. Bien, pasamos la parte superior de la marca hacia nosotros. Hemos terminado la ronda 4. Ahora en la ronda 5 tenemos que hacer series de repetición de 5 puntos bajos, un aumento. 5 es impar, así que acá no hacemos ninguna modificación. 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. Y así hasta el final. Y ahora la última repetición. 1, 2, 3, 4, 5 y en el último punto antes de llegar a la marca hacemos el aumento. Bien, hemos terminado la ronda número 5, pasamos la parte superior de la marca hacia atrás. Ahora en la ronda número 6 vamos a hacer series de repetición de 6 puntos bajos, un aumento. 6 es par, por lo tanto en la primera repetición solo tejemos 3 puntos bajos, un aumento, luego 6 puntos bajos, un aumento hasta el final y nos van a estar sobrando los 3 puntos bajos que no tejimos al principio. Recuerden que cuando pasamos la marca hacia atrás, siempre nuestro primer punto bajo es el que está debajo de la marca. Así que 1, 2, 3, en el siguiente punto un aumento. Y ahora la serie normal hasta el final, 6 puntos bajos, un aumento. 1, y ahora la última repetición, 1, 2, 3, 4, 5, repito el quinto, 5, 6, un aumento. Y antes de llegar a la marca tenemos los 3 puntos que no habíamos tejido al principio y los tejemos ahora. 1, 2 y 3. Bien, pasamos la parte superior de la marca hacia nosotros. Hemos terminado la ronda 6 y ahora en la ronda 7 vamos a hacer series de repetición de 7 puntos bajos, un aumento. 7 es impar, por lo tanto aquí no hay ninguna modificación. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el siguiente un aumento. Y volvemos a repetir la misma secuencia hasta el final.
Y ahora la última repetición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y antes de llegar a la marca nos está sobrando un punto, va el aumento. Bien, hemos terminado la ronda 7 con 54 puntos. Pasamos la parte superior de la marca hacia atrás y ahora las rondas 8, 9 y 10 son de 54 puntos cada una, es decir, de un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de la ronda número 10. 53 y 54. Bien, hemos terminado la ronda número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a cortar la hebra dejando unos 10, 12 centímetros. Sacamos y ahora vamos a rematar la pieza con punto invisible o unión invisible para que el borde quede perfecto o lo más perfecto posible. Bien, enhebramos nuestra aguja lanera con esa hebra que acabamos de cortar. Entonces, nosotros hemos hecho el punto deslizado aquí. Bien, vamos un punto adelante, 2 puntos adelante, de adelante hacia atrás, o sea, del frente hacia atrás. Bien, esta hebra que acabamos de pasar está saliendo de la parte superior de este punto. Nos metemos por la parte superior de ese punto, tomando esta hebrita de acá atrás. Bien, y cerramos esta lazada hasta que todo tenga el mismo tamaño. Bien, que esa lazada tenga el mismo tamaño de las cadenetas de los puntos bajos. Bien, entonces ahora perdemos esta hebra. La perdemos acá donde pasamos acá por esta montañita donde está pasando la marca de color rosado, de color fucsia. La pasamos por ahí. Y tomamos este mismo puntito que está acá y vamos a agarrar 3 o 4 puntitos en dirección a la izquierda, pero saltando, o sea, agarramos este sí, este no, este sí, o sea, agarramos una hebrita de cada punto es una V, agarramos una hebrita de cada punto. Bien, así que esta no, esta sí, esta no, esta sí, y luego agarramos esta sí. Bien, pasamos así, no tiren demasiado para no estrangular el punto invisible. Bien, y después vamos en sentido contrario saltando en esta primera hebra. Bien, y pasamos por 2 o 3 en sentido contrario y ya podemos cortar. Dejen 1 centímetro o algo así, es suficiente. Entonces, ahora vamos a sacar nuestra marca, pero no desde acá, sino desde acá arriba. La vamos a sacar punto por punto, ¿bien? No tiren de golpe porque se puede haber enganchado en algún lugar y romperían todo. Así que vayan sacando punto por punto, sin sacar el último punto. Bien, esto lo tiran para acá y ahora vamos a aprovechar esta marca para tejer la otra parte. Bien. Ya les digo, la otra parte que vamos a tejer va a ser del color de lo que ustedes vayan a hacer ahora, ¿bien? Téjanlo, si quieren, del color anaranjado para hacer la calabaza. Yo la voy a tejer de este color verde, ¿bien? Para después utilizarlo, para utilizar la donut para otra cosa, ¿bien? Pero el primer proyecto que vamos a hacer es el de la calabaza. Bien, así que ustedes tejan de color anaranjado. Después van a tener que hacer otra y tejer de color lila o violeta para poder hacer esto. Y después otra para poder hacer el gatito negro. Entonces ya les digo, yo lo voy a hacer de color verde. Del mismo verde que le puse acá, este verde bien encendido, que no es el mismo verde del Frankenstein. Este es un color más Halloween, ¿bien?
Entonces, ahora para tejer la tapa superior, bien, vamos a venir donde tenemos esta hebrita que es del arranque de la cadena de cadenetas, identifíquenla ahí y van a ver que acá hay una hebra y acá atrás hay otra hebra. Vamos a agarrar esas dos hebras juntas, bien, y ahí nos vamos a unir con el nuevo color. Entonces dejen lo típico 10 centímetros, hacen cadeneta al aire. Bien, y esta hebrita la pasan para dentro del agujero, bien. Y ahora vamos a tejer 18 puntos bajos. El primero aquí. Bien, tomando solamente la hebrita que tiene ahí el punto. 1, 2, 3. Tienen que ir girando así la labor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, bien, y acá van a ver esta hebrita de acá, bien, esta hebrita de acá, la van a agarrar esta hebra de acá y van a tejer la otra de atrás. Bien, repito, fíjense, nos está sobrando esta para tejer, pero vamos a agarrar esta de adelante y esta, bien, y acá es 18, ¿correcto? Entonces acá hemos terminado la ronda número 1. Entonces acá ajusten este punto, pasan la marca para atrás. Esta de acá es la cadeneta de subida. Acá tenemos nuestro primer punto bajo. Entonces ya vamos a hacer la ronda número 2. Yo hago la ronda número 2 con ustedes y después todas las demás son iguales. Bien, entonces la ronda número 2, acuérdense que teníamos que hacer series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. 2 es par, así que en la primera repetición solamente hacemos la mitad. Así que hacemos un punto bajo, en el siguiente hacemos un aumento. Y ahora todas las repeticiones hasta el final son de 2 puntos bajos, un aumento. 1, 2 y en el siguiente 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 un aumento. 1, 2 en el siguiente un aumento. Bien, y ahora antes de llegar a la marca nos está sobrando un punto que fue el que no tejimos al principio y que lo tejemos ahora. Bien, pasamos la marca hacia nosotros, hemos terminado la ronda número 2. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo que con la tapa de adelante, o sea que repitan las mismas pautas pasando la marca hacia adelante y hacia atrás cada vez que van terminando una hilera. Así que ahora lo que viene es la ronda número 3 con series de repetición de 3 puntos bajos, un aumento. Luego la ronda 4 con series de repetición de 4 puntos bajos, un aumento. 4 es par, así que la primera repetición es solamente de la mitad. Bien, es todo lo mismo.
Cuando terminen la ronda número 10, nos volvemos a encontrar. No corten la hebra. Bien. Nos vemos al final de la ronda número 10. 53 y 54. Bien. Acá simplemente hagan una cadeneta así como para mantener esto cerrado. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar la marca. Recuerden de sacarla punto a punto. Si en algún lugar quedó enganchada, simplemente vienen con la tijera y cortan ahí. Bien. Entonces, ahora lo que van a hacer es pasar la parte de color tostado por dentro. A ver, tenemos que pasar primero el borde bien hacia adentro. Y ahora vamos a atar estas dos hebritas que están acá, una de cada color, pues hacemos dos nuditos sin apretar demasiado, simplemente así, y un segundo nudo, y cortamos dejando 1 centímetro o así, es suficiente. Bien, llegados a este punto vamos a tener que hacer una diferenciación. Este proyecto, que es el primero que vamos a terminar de hacer, y este se van a terminar de la misma manera. Todo lo que va bordado una vez que se terminó de cerrar las dos tapas y de rellenar. Bien. Sin embargo, el proyecto del gato, como tiene ojos de seguridad, hay que aplicar los ojos de seguridad antes. Bien. Entonces yo voy a tratar, o sea, mi idea no es hacer de nuevo todos los proyectos, bien, sino que voy a tratar de aprovechar una sola base para poderles enseñar todo, bien. De ese modo, pues, ahorro un poco de material, bien. Entonces, les repito, si bien el primer proyecto que vamos a hacer es el proyecto de la calabaza, ahora les voy a explicar cómo es el tema de dónde van los ojitos, dónde va la nariz, o sea, hacer esta parte de acá. Bien, yo después saco todo, cerramos y pasamos a hacer esto. Entonces, cuando ustedes tengan que terminar el tema del gatito, pues ya se remiten a esta parte y ven de nuevo cómo se hace y dónde van los ojos. Bien, entonces, para el tema del gatito, yo utilicé ojitos de seguridad. En realidad, para todos los proyectos utilicé ojitos de seguridad de 10 milímetros. Para el tema del gato en particular, como el gato es negro, decidí no emplear ojitos de seguridad negros porque no iban a destacar. Entonces lo que utilicé fue ojitos de seguridad de 10 milímetros, pero que tienen un borde verde. También los hay con borde dorado, con borde anaranjado. Es una sutileza. Si pueden encontrar algo así, pues estaría bueno. Bien. Entonces, la idea es tratar de ubicar, o sea, no volverse muy locos con esto, pero la idea es tratar de ubicar el centro acá en la parte de arriba. No hay un centro exacto porque tenemos 54 puntos. Por lo tanto, hay 27 de un lado y 27 del otro. Bien, pero más o menos poder ubicar el punto 27. Entonces, simplemente cuenten desde acá, acá hicimos el último, cuenten 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Bien, y acá en el 27 pues ponen una marquita simplemente para tenerlo un poco de referencia de que es la mitad, para poder ubicar los ojitos en relación a ello. Bien, entonces los ojitos de seguridad los vamos a colocar desde el borde. Acá tenemos hilera 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
vamos a ubicar los ojitos de seguridad entre las hileras 5 y 6. Tentativamente voy a poner uno acá. Voy a poner de estos de acá. Y después, bueno, vamos a verificar si es ahí el punto o no. Entonces, la idea es que los ojitos vayan separados 8 puntos. Ustedes notarán, si son detallistas como yo, que acá están separados 8 puntos y sin embargo acá parecería ser un poquito más estrecho este espacio. Y es así. El tema es que no hay forma, como nosotros acá tenemos todavía aumentos, entonces el tejido tiene un comportamiento que no es totalmente simétrico a ambos lados y no es posible encontrar un punto central exacto. Entonces, bien, hay una pequeña diferencia. Entonces, la idea es colocar, fíjense que si yo más o menos me proyecto acá, desde acá hacia abajo, la idea es poder colocar los ojitos de seguridad con 8 puntos de separación libres. Bien, entonces si yo tengo acá el centro, que ya sé que no es un centro-centro porque son números pares, vamos a contar 1, 2, 3, 4, perdón, es aquí en esta hilera. Vengo acá, más o menos me proyecto hasta la hilera donde están los ojitos y digo 1, 2, 3, 4. Ah, pues casualmente me quedó en el quinto. Bien, entonces vienen acá y van a tener que ser 4 para el otro lado. O sea, desde este acá, 1, 2, 3, 4. Y en el quinto, acá meten el ojito de seguridad. Bien, entonces comprueben de que hayan 8 puntos libres de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, entonces ahí ustedes les ponen las trabitas de seguridad que lleguen bien hasta el fondo. Yo no voy a apretar no les voy a poner las trabitas de seguridad porque ya les digo, yo voy a desarmar esto. Bien, entonces ustedes ponen la trabita de seguridad y yo lo que hago es ir hasta la cocina, calentar la punta de este cuchillo y apoyarme, una vez que está puesta la trabita de seguridad, apoyarme sobre la punta para rematar esa punta y generar un remache. Hay gente que utiliza un encendedor para hacer eso. Yo prefiero utilizar el cuchillo porque tengo mal pulso en la mano, entonces tengo más control con el cuchillo que si tuviera un encendedor, capaz que quemo la lama. Bien, así que simplemente eso. Entonces, una vez que ustedes tienen ahí colocados los ojitos de seguridad, proceden a hacer lo que es la decoración de los ojitos de seguridad. Yo la parte de decoración de los ojitos de seguridad las hago con la lana que ya les mostré en la presentación de materiales, que es una lana también acrílica de 2 hebras y que es de la mitad o menos del grosor de la hebra normal con la que tejo. Bien, y utilizo tanto negro como blanco. Entonces, la parte blanca, yo les voy a hacer uno nada más. La parte blanca simplemente es para hacer este rayito de acá. Entonces, una vez que ustedes tienen el ojito de seguridad con su trabita de seguridad bien apoyado acá, vienen a este lado de acá. Bien, si están así, fíjense que no es el punto que está en el centro abajo, sino un poquito hacia la izquierda. Bien, dejan ahí un par, 3 centímetros o algo así. Bien, y vienen a este punto de acá arriba. Bien, acá simplemente, obviamente, a mí, como no tengo apoyado el ojito, el ojito con la trabita de seguridad, pues igual este detalle se esconde debajo del ojito. Bien, pero ustedes ya más o menos saben, le dan un par de vueltas ahí y cortan, dejando 1 centímetro o así. Bien, bueno, quedó ahí bastante bien. Y después agarran la lana que genera un detalle lindo. Por más que la lana es negra, también genera un detalle lindo. Algo que les quiero comentar es que eventualmente el gato lo pueden hacer verde si quieren, o lo pueden hacer de color lila o lo que sea. Y en ese caso, en lugar de usar estos ojitos de seguridad con colores, pueden utilizar ojitos de seguridad de 10 milímetros. Bien, completamente negros. Y entonces se destaca, ¿bien? Entonces simplemente acá
cortan una hebra un poquito más larga. Entonces fíjense, el ojito está acá y yo me voy a este puntito de acá arriba. O sea, estoy acá y me voy a este punto de acá. ¿Correcto? Dejo ahí lo típico y me vengo a este puntito de acá. Todo esto que estoy haciendo acá, después lo repiten de forma simétrica a este lado de acá. Bien. Y acá simplemente le doy 2, 3 vueltas. Bien, procurando que queden, por supuesto es negro y sobre negro no se va a notar, pero bueno, para hacer las cosas bien, procurando que queden paralelas las hebras. Obviamente, si ustedes hicieran si hicieran el gato en una base de color claro, que no es negro, simplemente con 2 vueltas alcanzaría, ¿bien? Como lo estamos haciendo sobre negro, entonces queremos que se destaque un poquito más esa especie como de párpado, ¿correcto? Eventualmente este párpado también lo pueden hacer del color con el que hagan el cuerpo del gato, ¿bien? Entonces, bien, en este caso, pues yo les estoy mostrando todo lo que hice con un gato negro. Bien, y por más que no se nota, yo le pasé a este lado de acá, porque de alguna manera termina de generar una textura, bien. Entonces le pasé e hice esto, ¿correcto? Y entonces acá simplemente atan 2 veces, procurando la primera vez pues no apretar demasiado para que no se frunza todo ese párpado que acabamos de generar. Juntan solamente las hebritas y después en el segundo sí hacen un nudito fuerte y cortan dejando 1 centímetro. ¿Correcto? Entonces esto mismo lo hacen del otro lado, de forma simétrica. Hacen el rayito blanco primero y luego hacen el párpado y la pestañita. Bien, entonces una vez que ya tienen el tema del ojito de seguridad, le hacen la nariz. Yo la nariz la voy a hacer con este color, por ejemplo. Bien, en este caso la hice de color anaranjado, que es del mismo grosor del resto de la lana con la que estoy tejiendo, o sea, tal como ocurre en este caso de aquí. Entonces, aquí vamos a ir. Nosotros colocamos los ojitos en esta hilera de acá. Vamos a ir a la hilera de abajo y vamos a bordar la nariz. Vamos a contar, a ver, porque eran cuatro puntos que ocupaba la nariz. A ver, estoy acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, 1, 2, 3. Bien, entonces ahora cuento 4 incluyendo este. 1, 2, 3 y 4. Bien. Entonces, acá va a pasar lo que yo les muestro acá, que la nariz queda un pelito más pegada a este ojo, ¿bien? Pero yo intenté separar los ojos un puntito más y se separaba demasiado. Y traté de comprender qué era lo que estaba pasando, y es que obviamente en las hileras van ocurriendo que se producen aumentos en un mismo punto, y eso hace que no sea completamente simétrica la labor, porque el aumento puede estar cayendo en cualquier lado. Entonces eso nos separa un poquito más, ¿bien? Entonces, la nariz abarca 4 huequitos, 4 puntos, y se le da todas las pasadas de hilo que ustedes quieran. Particularmente yo le di 5 vueltas de hilo. Procuren cuando pasen las vueltas de que la hebra les quede paralela, bien, que no se empiecen a cruzar, porque si no, no queda bonito el trabajo. Entonces les digo, le pasé 5 vueltas de color anaranjado. Bien, cuando ustedes tengan pasada la cantidad de vueltas que quieran darle a la nariz de su gatito, vienen acá atrás y lo típico,
Unen la primera vez sin apretar demasiado para no fruncir la nariz y luego le dan una segunda vuelta, un nudito bien apretado y cortan dejando 1 centímetro o así. Bien. Y ya, lo último que queda para hacer en este caso es el bordado acá de esta parte baja de la naricita. Entonces eso pues yo lo hice con blanco. Entonces se meten por el lado de acá atrás en la parte de abajo de la nariz y tratan de salir lo más centrado posibles. Bien, tratan de salir lo más centrado posibles. Acá bajan más o menos aquí a la mitad. No lleguen hasta este punto, yo creo que no llegué hasta ese punto allá abajo. No, llegué un poquito más, un pelín más aquí, como a medio camino. Y después sí vine para acá arriba, o sea, en la hilera de acá arriba, me vine hasta acá y me metí de nuevo por acá abajo y me metí acá para abrazar ahí y que quedara centrado. Bien, entonces obviamente ustedes lo ven, todavía falta completar acá el ojito, por eso ustedes ven desbalanceada la imagen. Cuando tengan acá completado el ojito con todos sus detalles y todo lo demás, queda mucho más parejo todo, pero que no les llame la atención que acá van a ver un poquito más acortada la nariz. Eventualmente pueden tratar de, en lugar de agarrar que la nariz ocupe 4 puntos, que ocupe solamente 3 o que sea 3,5, como que pellizquen ahí un poquito entre un punto y el otro para que quede como menos, para que quede un poquito más de distancia de este lado. O sea, les hago esa salvedad para que vean que no es un error, sino que es un tema de los aumentos que hace que no se pueda encontrar un punto central exacto para esto, ¿correcto? Entonces, ahora yo voy a desarmar todo esto y nos volvemos a encontrar para seguir adelante con el resto de, o sea, con los otros proyectos, ¿bien? Bien, ya estamos de regreso, quité todas las marcas, los ojitos y entonces ahora vamos a proceder, seguimos como si fuéramos a hacer cualquiera de estos dos proyectos cuyos bordados se hacen una vez que se unieron las tapas y se rellenó la donut, ¿correcto? Entonces, nosotros habíamos terminado acá y yo había hecho una cadeneta al aire para que no se deshiciera el trabajo. Bien, ya desarmé esa cadeneta, por lo tanto me quedé con el último punto, bien, de la vuelta número 10, era el punto 54. Entonces acá aplanen así, o sea, aplanan así las dos tapas para que, o sea, para que no queden así, o sea, para que no queden desfasadas, bien, porque eso provocaría ondas en el trabajo. Entonces aplanen acá así bien para saber dónde van a tener que seguir tejiendo. Entonces ahora nos vamos a meter en el siguiente punto y nos vamos a meter en el siguiente punto de la tapa de atrás, pero no vamos a agarrar las dos hebras del punto. Ustedes si quieren pueden agarrar las dos hebras del punto. El aspecto del trabajo va a ser diferente. Bien, yo estoy agarrando solamente la hebra delantera de la tapa de atrás para poder generar luego, o sea, agarrando la hebra delantera, me queda liberada la hebra trasera y le da un borde muy bonito de terminación. Bien, entonces ya les digo, pero si ustedes quieren tejer tomando las dos hebras de las dos tapas, está bien. Yo quiero generar esto, entonces tejo solamente la tapa de atrás tomando la hebra delantera del punto. Bien, entonces acá empezamos a tejer. Obviamente vamos a tener que tejer 54 puntos, pero yo les recomiendo, porque como ya hice tantos de estos, que tejamos 35, paramos, empezamos a rellenar, luego tejemos tipo 10 más, paramos, seguimos rellenando y lo vamos haciendo por etapas. Así que esto lo hacemos juntos, ¿bien? Así que van 1,
Así que de la tapa delantera agarro los dos y de la tapa trasera solamente agarro la hebra delantera del punto. Bien, así que van 1, 2, 3, 4 y tengan cuidado, por supuesto, de no saltarse ningún punto. La manera de comprobar eso es girando la labor de vez en cuando y ven que va quedando todo parejo, ¿correcto? 5. Y estos puntos no los dejan apretados, ¿bien? Porque a la hora que esto se rellena, si no, el punto queda totalmente comprimido así, no queremos eso. O sea que déjanlo flojo. Fíjense que yo tejo flojo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, revisen que del lado atrás vaya quedando bien. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Acá hagamos la primera parada y siempre traben con una cadeneta para que mientras están manipulando y haciendo el relleno pues no se empiecen a destejer los puntos. Y ahora empezamos a rellenar. Entonces agarren una gran cantidad y no lo metan en pelotitas, lo van metiendo, van empujando todo hasta acá, hasta la mitad de esos puntos. Bien, estamos acá, acá tenemos el otro extremo, pues empujen hasta la mitad para poder llegar ahí bien. Y ahora vamos del otro lado. Asegúrense cuando rellenen que no les queden estos huecos así. Bien, tenemos que procurar ir redondeando la pieza, porque si no queda deforme. Bien, ahora seguimos rellenando un poquito más. Deshacemos la cadeneta que habíamos hecho. Habíamos hecho el 35, ahora 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
45, vean que vaya quedando todo bien. Vamos a hacer un par de puntitos más. 46, 47, paramos acá, hacemos cadeneta para que no se desarme y seguimos rellenando. Redondeen los pliegues, bien, que no se formen cosas así. Bien, vamos a tejer un par de puntitos más. Deshacemos la cadeneta. Habíamos hecho 47. Yo voy contando para estar segura de que llego bien con las dos tapas. Bien, es un control. 47, 48, 49, 50, 51, paro acá porque ahora ya el espacio que me queda es muy pequeño y ahí aprovecho para terminar de rellenar. Bien, y acá se termina el tema del relleno. Entonces, habíamos hecho 51. $52, 53 y el último acá 54. Bien, vean cómo esto tiende a quedar un poquito hundido ahí, entonces simplemente por la parte de atrás entran y empujan con la aguja, arrastran para terminar de rellenar ahí esa parte, ¿correcto? Entonces, estos dos proyectos van a llevar además un borde extra. Los bordes son diferentes, eso lo vamos a ver ahora. Sin embargo, el proyecto del gato no lleva borde. Ustedes le pueden hacer borde si quieran, pero este no lleva borde. Entonces lo vamos a rematar. Yo no voy a cortar ahora porque tengo que seguir haciendo los bordes de fantasía, ¿bien? Pero cuando ustedes terminen acá con este, simplemente lo que hacen es cortan la hebra acá, bien, cortan la hebra acá y sacan. Esa hebra que les queda, supongamos que es esta de acá, bien, no es esta. Bueno, yo me voy a arriesgar y voy a cortar porque quiero estar segura de que saben hacer bien el remate, bien. Bueno, corto acá, sacamos. Entonces, enhebran, esto es para el gato, no es para la calabaza ni la telaraña, ¿bien? Entonces vienen a este punto, a esta, hemos cortado acá, vienen a esta cadeneta que hay acá, toman las dos hebras de adelante hacia atrás, ¿bien? Esa hebra que acabamos de pasar está saliendo de la parte superior de este punto, ¿bien? Esto es punto invisible. Nos metemos por la parte superior de este punto, tomando esta hebrita de acá,
Bien, y cerramos esa lazada hasta que tenga el mismo tamaño del resto de las lazadas. De ese modo nuestro borde queda perfectamente cerrado, ¿correcto? Una vez que ustedes terminan de hacer esto, lo que hacen es que se meten, están acá, se meten, digamos, por este punto de acá, retuercen la hebra, salen por cualquier punto, pero por cualquier punto limpio. Bien, esto sí ya no lo voy a hacer ahora porque si no después no puedo deshacer. Bien, entonces sacan ahí, pueden entrar por este mismo hueco, retorcer y salir por otro para que quede la hebra bien trabada. Bien, y con eso el borde queda terminado. Entonces, esta sería la instancia que tienen que hacer cuando hagan la unión de las tapas del gato, ¿correcto? Entonces yo ahora voy a desarmar esto. Y voy a hacer de cuenta que no corté la hebra y que vamos a seguir tejiendo el borde. Este era el punto 54. Bien, yo tengo que hacer de cuenta que no corté la hebra, o sea que ahora me voy a tener que unir. Entonces ahora vamos a hacer un borde de fantasía que ya les digo, es distinto el borde para la calabaza que el borde para la telaraña. Para la calabaza son 9 picos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntas, bien. Y para el tema de la telaraña eran como 11 o algo así, o 12, o sea, se teje de forma distinta. Entonces, vamos a hacer primero lo que es el borde de, a ver, cualquiera de los dos. O sea, yo les voy a enseñar ahora, voy a tejer uno, lo desarmo y tejo el otro. Así que vamos a tejer este primero. Bien, entonces vamos a hacer primero el borde que corresponde al proyecto de la tela de araña. Bien, ustedes pueden hacerle los mismos bordes a todos, pero yo les voy a enseñar dos tipos de bordes diferentes y ustedes ya después se quedan con el que quieren. Bien, entonces vamos a hacer primero ese borde. Entonces, lo que vamos a hacer es que acá tenemos el primer punto, nos vamos a saltar ese punto. Bien, y en el siguiente punto vamos a hacer 6 varetas. Bien, la vareta es, tomo lazada, recuerden, salto un punto y en el siguiente tomo lazada, paso por estos dos, tomo lazada y cierro. Y hago 6. Voy a ver cómo me engancho acá. 2. Porque corté la hebra. Bien. 3. 4. 5 y 6. Bien, presten atención porque no se puede repetir de la misma manera porque no nos dan la cantidad de puntos. Bien, por lo tanto, esto que estamos haciendo acá lo vamos a repetir de este lado de acá, pero las de acá van a tener una configuración ligeramente distinta. Bien, entonces, saltamos un punto, hicimos 6 varetas acá. Ahora vamos a saltar 2 puntos y en el siguiente vamos a hacer punto deslizado. Ahora saltamos un punto, en el siguiente vamos a hacer 5 varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, acá saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Bien, entonces esto que hemos tejido acá, esto último, esto vamos a hacer un total de 5 y luego vamos a volver a repetir esto con estas 5 y una más. Bien, entonces esta última ya hicimos el punto deslizado, saltamos un punto y en el siguiente hacemos 5 varetas. 1, 2,
3, 4, 5. Salto un punto, en el siguiente hago un punto deslizado. Bien, y vuelvo a repetir 3 veces más. Salto un punto y en el siguiente hago 5 varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Salto un punto, en el siguiente hago un punto deslizado. Bien, me faltan dos repeticiones más. Salto un punto, en el siguiente hago 5 varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, salto un punto, en el siguiente hago un punto deslizado y vuelvo a hacer la última repetición. Salto 1, en el siguiente hago 5 varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Salto 1, punto deslizado. Bien. Y ahora salto una y voy a empezar nuevamente toda la secuencia. Fíjense que hicimos una de 6, bien, de 6 varetas y 1, 2, 3, 4, 5 de 5 varetas. Bien, ahora vamos a volver a repetir todo esto. Bien, o sea, una de 6, 5 de 5 y vamos a agregar, nos va a estar sobrando un espacio para agregar una más de 5. Es la única manera que encontré de poder hacer estos abanicos más pequeños, pero de ubicarlos dentro de los espacios, ¿bien? Entonces vamos a volver ahora a repetir toda esta secuencia. O sea, un abanico de 6 varetas, o sea, salto 1, en el siguiente 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y recuerden que después del de 6 hay que dejar libres dos, hay que saltar dos puntos. Bien, salto 1, salto 2 y en el siguiente hago punto deslizado. Bien, y ahora tejemos estos 5 abanicos de 5 varetas. Bien, así que salto un punto, en el siguiente 5, 1, 2, 3, 4, 5, van una, salto un punto, punto deslizado, salto un punto, de vuelta 5, 1, 2, 3, 4, 5, salto 1, punto deslizado, ya van dos abanicos, son 5, salto 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, salto 1, punto deslizado, van 3, salto 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, salto 1, punto deslizado, bien, van 4, salto 1, hago 5, 1, 2,
3, 4 y 5. Salto 1, punto deslizado. Entonces aquí yo ya cubrí las dos series, 1 de 6, 5 de 5, 1 de 6, 5 de 5. Y me está sobrando el espacio para hacer 1 de 5 más. Así que salto un punto, en el siguiente tejo 5, 1, 2, 3, 4, 5, bien, salto 1 y en el siguiente hago punto deslizado, ¿correcto? Aquí cortamos la hebra, que yo no sé si cortarla, porque no sé si para hacer el otro tipo de volado, bien, lo voy a cortar porque quiero estar segura de que ustedes hacen bien el borde, bien. Acá cortan la hebra, sacan, bien, y rematan con punto invisible. Entonces, vienen a este siguiente punto que tienen aquí, esta hebrita está saliendo de la parte superior de este punto, o sea, nos metemos por la parte superior de este punto, tomando esta hebrita de acá atrás, bien, y cerramos hasta que la lazada tenga el mismo tamaño del resto de las cadenetas, bien, y ahí simplemente lo que hacen es ir pasando por hebritas de modo de irse arrastrando de forma superficial por este lado de acá, que es la parte trasera. Bien, no lo quiero hacer porque lo tengo que deshacer, bien, entonces pasan por estos puntitos así, cuando lleguen acá, se meten por este puntito acá atrás y retuercen y vuelven a perder la hebra, ¿correcto? Lo mismo. Así que yo ahora voy a desarmar este borde y vamos a hacer el borde este, que es un borde que tiene, son unos medios abanicos con puntos bajos y cosas raras. Entonces nos encontramos para poder hacer este y seguir trabajando con la calabaza. Pero recuerden que este se corresponde a este de acá. ¿Correcto? Así que ya saben cuál es el borde, en el caso que quieran hacerlo igual al mío, ya saben cuál es el borde para la tela de araña. Bien, ya estamos de regreso, he desarmado el borde, bueno, quedó un poquito marcado, pero ahora con el siguiente borde se va a ir. Bien, entonces nosotros habíamos terminado acá de unir las tapas en este punto, en el punto 54. Bien, entonces ahora sí, la serie que vamos a hacer es una serie que abarca 6 puntos. Bien, 9 por 6, 54, así nos va a dar justito. Por lo tanto, las series son las mismas y se repiten 9 veces, ¿correcto? Entonces, en el primer punto hacemos un punto deslizado. En el siguiente punto hacemos un punto bajo. En el siguiente punto hacemos una media vareta. La media vareta es tomo lazada, me meto en el punto, tomo lazada y cierro. Bien, y me quedé sin la hebra. Ahora me vuelvo a unir. Bien. En el siguiente punto hacemos 3 varetas. Bien, tomo lazada, me meto en el punto, 1, 2, y 3 varetas. En el siguiente punto hago una media vareta y en el siguiente punto hago un punto bajo. Bien, y ahí se acabó la serie. Esto lo repetimos 9 veces. O sea, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, luego hacemos un punto bajo, luego hacemos una media vareta, luego hacemos un abanico de 3 varetas, 1, 2, 3,
luego en el siguiente punto hacemos una media vareta, ¿bien? Y en el próximo punto hacemos un punto bajo, ¿bien? Acá terminamos la segunda serie, ¿bien? Y ahora repetimos hasta llegar acá y ahí nos volvemos a encontrar. Entonces recuerden, la serie se inicia con punto deslizado, punto bajo, media vareta, un abanico de 3 varetas, una media vareta, punto bajo. O sea, son 6 puntos, ¿bien? Repetido 9 veces nos dan los 54 puntos, ¿bien? Entonces nos encontramos al final. Bien, y ahora llegamos a la última repetición. Punto deslizado, punto bajo, media vareta, abanico de 3 varetas, 1, 2, 3, media vareta y punto bajo. Bien, acá cortamos, lo típico, 10-12 centímetros, sacamos y rematamos con punto invisible. Bien, vamos a este siguiente punto que está aquí. Bien, la hebra la hemos sacado de la parte superior de este punto, así que nos metemos en la parte superior de ese punto tomando esta hebrita y ajustamos hasta que tenga el mismo tamaño del resto de las cadenetas. Bien, y ahora lo que yo les explicaba antes, pasamos de forma superficial bien, para poder esconder esa hebra y nos metemos acá en este huequito donde vemos que está pasando la hilera de puntos bajos de la unión de las tapas, retorcemos y volvemos a pasar retorciendo en sentido contrario para que quede bien trabada, porque no hacemos nudo para rematar ese borde, bien. Entonces pasamos varias veces para que quede bien trabado y no se salga. Bien, entonces ya tenemos acá lo que es el borde del proyecto de la calabaza, pero que ya les digo, este borde lo pueden usar también para el proyecto acá de la tela de araña, bien, solo que ya saben hacer dos bordes. Entonces, bien, la idea es que por más que nosotros rematamos con punto invisible y todo lo demás, si nos ponemos de forma exquisita, nosotros sabemos que acá es donde rematamos el escalón porque vemos que hay una bajada del escalón. Entonces yo siempre procuro que ese tipo de detalles queden para la parte de abajo. Entonces vamos a tomar, como son 9 picos, vamos a tomar este pico como el pico superior, ¿bien? O sea, yo lo dejo acá simplemente marcadito así como para tenerlo de referencia. Entonces, a partir de esta conformación, nosotros vamos a hacer el bordado de lo que son los ojos y la boca. Entonces, la idea es que ustedes corten, bien, unos triángulos que sean un poquito más largos, bien, hacia la parte superior. Fíjense que esto apenas es un poquito más grande que la yema de mi dedo pulgar, ¿bien? Entonces, que ustedes corten, ¿bien? De forma que puedan determinar dónde lo quieren. O sea, esto es una cosa que la van a hacer ustedes, como ustedes quieran. Yo decidí que no quería poner los ojos así, sino que los quería poner así, ¿bien? Rectos así y que se abrieran hacia los costados. Pero ustedes pueden determinar cómo lo quieren poner al gusto de ustedes y en el lugar en el que ustedes quieran. No les aconsejo que sea más bajo que el hueco, sino que esté del hueco hacia arriba. Fíjense qué bonito que queda acá, o sea, está apenitas, o sea, la parte inferior,
Fíjense que en realidad el triángulo blanco es esta parte y luego yo le terminé de rematar acá para dejarlo bien bonita la terminación abajo y eso termina bajando. Por lo tanto, prácticamente es desde este borde que va el triángulo. Bien. Entonces, una vez que ustedes ubican la posición como quieren, para eso ya les digo, yo usé estos dos triangulitos que son del mismo tamaño, entonces voy y los ubico donde quiero, entonces procuro no, tengo que poner el borde superior de los triángulos que me coincida con un punto, bien, porque es ahí por donde voy a tener que pasar la hebra para hacer el triángulo. Entonces, digamos que es acá, por lo tanto yo pongo aquí mi triangulito, lo presento. Aquí también yo sé que esto, digamos que acá vendría, tiene que quedar simétrico, lo más simétrico posible. Digamos que acá va a venir el otro. Entonces esto los va a ayudar a lograr el aspecto que ustedes quieran. Bien, yo sé que acá va a venir el pico del triángulo superior, acá, esto lo tengo que bajar un poquito, lo arranqué todo. Este va a venir acá. Y acá. Bien, de ese modo yo tengo que acá va a quedar en la misma hilera que les digo es hilera 1, 2, 3, 4, 5, entre la hilera 5 y 6 desde el borde. Particularmente yo coloqué estos, vamos a ver si me coincide acá también. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, entre la hilera 5 y 6, ¿correcto? Entonces, yo les voy a bordar uno, el resto, todos son iguales. Entonces, agarren una hebra larga, bien larga. De negro, yo para bordar esto utilizo lana gruesa, del mismo grosor de la lana que empleo para el resto del proyecto, bien. Entonces, digamos que acá sí vengo desde atrás y me meto por un punto limpio. Cuando digo un punto limpio, es un punto limpio, porque después voy a tener que perderla, o sea, hacer nudos y perder ese nudo hacia adentro. Por lo tanto, no puede coincidirme acá en la mitad de una hebra, en la mitad de un punto, no. Tiene que ser un agujerito limpio. Y paso y digamos que yo digo que ahí quiero empezar a hacer mi ojito. Bien, siempre dejen lo típico 7, 8 centímetros para poder anudar y luego perder. Entonces yo sé que si yo lo proyecto acá veo que más o menos, o sea, tiene que quedar con la abertura que yo quiera, ¿verdad? O sea que este va a venir aquí más o menos. Y de aquí va a venir hasta acá. Entonces yo ahí ya tengo la posición del primer ojo. Bien, entonces yo pasé una hebra para acá y paso esta hebra para acá. Y luego particularmente yo lo que hice fue pasar las tres primeras hebras por el mismo punto, pero siempre procurando ir viniendo en un sentido. O sea, que no quede hacia allá, sino que quede acá. Bien, me meto por acá mismo y vengo acá en el mismo punto, bien, pero hacia este lado. Pero ya les digo, esto lo bordan ustedes como quieran. Entonces este viene acá y siempre me estoy metiendo por el mismo punto acá arriba. Y ahora vengo y en el mismo punto, pero ya más hacia acá, y acá en el mismo punto, más hacia aquí. Bien.
Entonces, acá tenemos como que las 3 primeras hebras. Y ahora sí ya buscamos meternos un poquito entre hebras. Si les es difícil meterse entre hebras, porque con la aguja punta roma es difícil meterse entre hebras. Entonces ahí ya tendrían que pasar a la aguja lanera afilada. Bien. Entonces, a partir de acá, yo ya les recomiendo que no vengan al punto de acá arriba, porque si no empieza a quedar demasiado grueso y se empiezan a montar las hebras una arriba de la otra. Acá ya vengan, hagan así y busquen acá un punto donde entre fácilmente, sin llegar hasta acá arriba, donde entre fácilmente la aguja. Ahí donde entra, ya está. Bien. Y se vienen a este lado de acá, procurando lo mismo, un poquito salir entre hebras. Bien, pero manteniendo esta línea, o sea, no moverse demasiado de la línea. Acá vengo aquí y me muevo un poquito para acá. Acá, por ejemplo, quedé muy adentro. Bien, o sea, tengo que venir más hacia el borde, entonces este punto pues ya no funciona. A veces esto es más fácil hacerlo con la aguja afilada, porque pueden realmente meterse exactamente donde... Sí, creo que voy a tener que pasar a la aguja afilada. A ver ahí. No, está bien. Entonces la idea es ir cubriendo el espacio, cada vez nos vamos cerrando más sobre el centro. Hasta que ya hayamos cubierto toda la parte central y no se vea más el color de la calabaza. Bien, y ahora paso el último punto. Entonces este último punto ya sí lo llevo hasta arriba. Bien, lo traigo para acá. Entonces ahora me vengo a este punto de acá. Bien, y voy a darle unas pasadas, unas 2 o 3 vueltas de acá. La idea es que este sea el borde inferior y yo haga como 2 o 3 hileras hacia arriba, o sea, siempre pasando por el mismo punto, pero hacia arriba para ir cubriendo cualquier pequeño espacio que haya quedado ahí entre hebras. Bien, vamos subiendo y con este tercero ya lo cubrimos, que fue la misma situación que me pasó aquí. Bien, con 3 puntos yo lo cubrí. Entonces aquí ya pasamos hacia atrás y salimos por el mismo punto donde está la otra hebra. Acá hacemos lo típico, 2 nuditos. Cortamos al ras las 2 hebras y perdemos. Bien, nos metemos por el mismo hueco. Bien, y pasamos para perder ahí las hebras. Bien, retraemos y con cuidado cortamos. Entonces esto que acabamos de hacer acá lo hacemos acá, el mismo sistema, lo mismo. Una vez que hayamos terminado con los 2 ojitos,
ustedes van a ver que realmente necesita este tipo de detalle para terminar de darle como vida a los ojos de la calabaza. Entonces ahí vuelven a agarrar del color de la calabaza. Yo le di 3 pasadas de hilo, bien, 3 pasadas de la lana del color de la calabaza. Entonces se vuelven a meter por atrás, vienen más o menos acá a la mitad del ojo, procurando más o menos agarrar como la mitad de las hebritas que tienen. Bien, solamente, obviamente son 3 pasadas de hilo, no necesitan un hilo tan largo, bien. Entonces se vienen para acá y ahí ya le dan la inclinación que ustedes quieran. Pueden hacer como, fíjense que yo les di 3 pasadas de hebra. Pueden hacer 3 pasadas de hebra como más inclinado así, como más derechito así, como más hacia arriba, como ustedes gusten. Y no tienen por qué venirse exactamente acá, o sea, pueden salir del eje del ojo, ¿bien? Y por supuesto cuando pasen las 3 hebras, pasarlas de forma paralela sin que se monten las hebras una arriba de la otra, ¿bien? Yo le pasé 3, ustedes le pasan la cantidad que quieran. Y obviamente hacen este detalle si quieren. Pero van a ver que yo no lo hice al principio y yo me parecía como que realmente el ojo necesitaba un detalle más. Y cuando le hice esto, realmente ahí pues ganó muchísimo. Entonces una vez que pasan la tercera, vienen para acá, salen al mismo punto acá atrás. Y ya está, ¿bien? Yo lo que les aconsejo es que antes de hacer esto, ustedes borden primero los 2 ojos y después determinen la inclinación que le quieran dar a las luces de esos ojos, ¿bien? Entonces, una vez que ustedes ya terminen con esto, lo que van a hacer es el tema de la boca, de la sonrisa. Ahí ustedes le dan la expresividad que ustedes quieran. Entonces, para eso yo les aconsejo que se valgan un poquito de los alfileres de cabeza de perla para poder dar todos estos zigzags que ustedes quieran. Entonces, fíjense, yo sé que acá estoy en el centro más o menos y puedo venir a buscar mi centro por acá. Pero ya para eso realmente tienen que tener bordados primero los 2 ojos para poder determinar bien lo que es el centro. Bien, puede ser que esté un poquito movido hacia un lado porque no necesariamente pues les van a coincidir los puntos. Entonces, simplemente yo creo que este tendría que venir para acá. Ustedes ya le dan la inclinación que quieran y la separación. Pero bueno, me parece que es un detalle interesante y simpático para nuestro proyecto. Bien, entonces de ese modo tienen dibujada lo que es la sonrisa. Y para hacerlo proceden de la misma manera. Agarran una hebra larga. Bien, y se meten por cualquiera de los extremos. Se meten por el lado de atrás, como siempre. Entonces se meten, por ejemplo, en este primer punto. Ya lo sacan. Y dejen una hebrita larga, bien, larga. Dejan acá lo típico unos 7-8 centímetros para después poder anudar y perder. Entonces van a hacer el recorrido en un sentido y luego van hasta el final y luego vienen en sentido contrario. Entonces de acá pasan aquí y vienen a este siguiente punto.
Yo esto no lo he perdido porque ahora voy a descoser todo esto para poder después hacer la telaraña, bien, y seguir con el otro proyecto. De acá, venimos acá. Venimos de acá a este punto. Y de acá venimos para acá. Bien. Y ahora retrocedemos. De acá, salimos acá. De acá venimos para acá. De acá venimos para acá. Y de acá venimos para acá. Y vamos hacia atrás. Bien, y ya tenemos ahí lo que es la sonrisa. Entonces cortan lo típico, 7-8 centímetros, hacen 2 nudos y pierden. De la misma manera que perdimos las hebras del ojito, ¿correcto? Y ahora lo último que queda para hacer es este detalle acá como de los cachetitos. Bien, yo los hice en color negro, pueden no hacerlo. Eso, no lo voy a hacer con negro porque si no, no lo van a ver. Lo voy a hacer con verde. Hacemos un anillo mágico. De 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo, cortamos, sacamos y ahora rematamos con punto invisible o unión invisible para que quede bien redondito el borde. Entonces tomamos estas dos hebras de acá, o sea, esta cadeneta que se forma acá arriba del primer punto bajo, tomamos las dos hebras de atrás, de adelante hacia atrás. Esa hebra que acabamos de sacar está saliendo de la parte superior de este punto. Bien, nos metemos por la parte superior del punto, tomando esta hebrita de acá abajo y cerramos la lazada hasta que todo tenga el mismo tamaño. Bien, y queda bien redondito. Entonces, estas dos hebras están saliendo juntos. Vamos a aprovechar y pasamos esta misma hebra de forma superficial por puntos contiguos hasta el lado opuesto a la otra, sin tironear demasiado para no estrangular el punto invisible. Bien, entonces ahora están una de un lado y otra del otro. Entonces, ustedes vienen acá y colocan una de las hebras, la pasan por un punto y otra la pasan por otro punto. Entonces, digamos que me meto por voy a salir acá a este punto acá al costado. Bien, y en esta otra la meto acá en la sonrisa y salgo por este mismo punto donde salí con la otra. ¿Correcto? Ahí hacemos dos nuditos bien apretados. Cortamos al ras, un tamaño largo, las dos hebras. Enhebramos y por ese mismo punto limpio retorcemos y perdemos. ¿Correcto? Y cortamos al ras.
Entonces ahí ya tenemos los ojos bordados, tenemos la sonrisa con los cachetitos y ahora lo que vamos a hacer es el tronquito de la calabaza con estas hojitas y cositas que le salen ahí, pero obviamente no la vamos a hacer en verde. Creo que la voy a hacer en anaranjado. Bien amigos, ya estamos de regreso. Saqué un poco todo lo que no voy a necesitar porque después, como ya les dije, esta misma pieza la voy a utilizar para hacer la telaraña. Así que ahora lo que nos queda por hacer acá es el cabito, el tronquito bien, que lo voy a hacer con color anaranjado. Se hace todo en una misma pieza, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a volver tejiendo 6 puntos bajos, el primero de ellos en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, ahora tejemos 11 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y volvemos tejiendo 10 puntos bajos a partir de la segunda cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora tejemos 10 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y regresamos tejiendo 9 puntos bajos desde la segunda cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora tejemos 11 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y regresamos tejiendo 10 puntos bajos desde la segunda cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, entonces ahora en este último punto que acabamos de tejer, en el 10º, ahí vamos a hacer 2 puntos bajos más, bien, de modo de tener un aumento triple. Así que hacemos 1 y 2. Y ahora en cada una de estas bases de acá vamos a tejer 2 puntos. Entonces, busquen acá, por ejemplo, agarrar y hacen un punto bajo. Y acá en el huequito hacen otro. Bien, o sea, en cada una de estas tiritas hacemos 2 puntos bajos acá en la base. Entonces ahora vuelven a agarrar aquí, hacen un punto y acá en el huequito hacen otro punto. Y ahora acá hacen un punto y acá donde está el nudito hacemos un punto. De este modo nos hemos quedado con 8 puntos acá en la hilera, ¿correcto?
Ahora hacemos cadeneta al aire, bien, y lo que vamos a hacer es agarrar y girar esto así y engancharnos en este punto de acá, que es de los 3 puntos del aumento triple que hicimos acá, bien, es el punto, la idea es quedarnos con 8 puntos. Si tenemos alguna duda, además de esta cadeneta que acabamos de hacer, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea que nos enganchamos en este punto de acá. Giramos así y nos enganchamos en ese punto. Y cerramos con punto deslizado. Entonces nos hemos quedado acá con un anillo de 8 puntos. Entonces, ahora vamos a hacer, ponemos nuestra marca y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Vamos a hacer acá, en este punto de acá donde hicimos el punto deslizado, ahí hacemos el primer punto. Así que hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en esta cadeneta que habíamos hecho que está cruzando de un lado para otro, ahí la agarramos desde abajo, pero la agarran completamente desde abajo y ahí tejen el octavo punto. Bien, ya hicimos la hilera número 1, pasamos la marca hacia nosotros y ahora en la hilera número 2 volvemos a hacer un punto sobre cada punto, o sea, 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, pasamos la parte superior de la marca hacia atrás. Hemos terminado la ronda número 2. Ahora en la ronda número 3 vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, una disminución. Entonces tejemos 1, 2. Recuerden que las disminuciones en tejido en espiral son: tomo la hebra delantera del primer punto, retuerzo, tomo la hebra delantera del segundo punto, tomo lazada, paso por esas 2 hebras, tomo lazada y cierro. Bien, y ahora nuevamente 2 puntos bajos, 1, 2, y con los 2 últimos puntos antes de llegar a la marca vuelvo a hacer una disminución. Correcto, hemos terminado la ronda número 3 con 6 puntos. Ahora las rondas 4 y 5 son de 6 puntos cada una. Un punto sobre cada punto. 1, 5 y 6. Bien, entonces sacamos la marca. En el siguiente punto vamos a tejer un punto deslizado. Bien. Y ahora cortamos una hebrita un poquito más larga de lo normal. Corten de unos 20 centímetros más o menos. Y sacamos. Entonces aquí vamos a rematar la parte superior acá, como se rematan los amigurumis. En definitiva, estamos tejiendo en espiral. Bien, entonces de los 6 puntos vamos a tomar las hebras externas de cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ajustamos.
Bien, y ahora vamos a pasar por el centro del anillo hacia acá, hacia atrás, hacia abajo, bien, que queda un agujero. Entonces tiren de ese agujero de modo que se aplane un poquito, o sea, la idea no es que quede como un pico, sino que quede más bien como una cosita más plana, bien, no un pico realmente que sobresalga mucho, no es la idea. Entonces nosotros tenemos dos hebras, bien, de este lado de acá, en este, agarren cualquiera de estos puntos, vamos a pasar varias veces para asegurar esa hebra, bien, y acá, bien, también tenemos el nudo, me quedó un poquito corta esta hebra, vamos a pasarlo por acá de modo de como de esconder un poquito el nudo, que el nudo quede ahí. Entonces tenemos estas dos hebritas así. La idea es que nosotros, aquí donde está el centro, recuerden que no hay un centro exacto porque son 54 puntos, por lo tanto son 27 de un lado y 27 del otro, no hay un centro exacto. Entonces, una vez que ustedes tengan los dos ojitos con la sonrisa y todo lo demás, entonces busquen ahí el centro. Entonces, la idea es que esto lo dejan así abierto, ¿bien? No va relleno. Esto vienen y lo apoyan así, acá, en donde corresponda al centro, ¿correcto? Entonces agarren esta hebra que fue la más larga. La idea es dar tipo una puntada acá, un par de puntadas acá, con esa misma hebra pasar al otro lado, dar un par de puntadas, venir acá al frente, dar una puntada y luego pasar hacia atrás las dos hebras y anudar. Bien, esa es un poco la idea, es muy sencillo. Entonces, digamos que acá yo decidí, o sea, la idea es que esto quede así abierto, que se separe esto así y que se aplane. Vengo acá, lo pongo aquí y acá digo, perfecto, lo quiero acá. Voy de un punto hacia el otro punto. Bien, puedo pasar una segunda vez. De acá me voy hasta este otro extremo. Acá vengo donde está este punto acá, donde está esa otra hebra, y acá paso de este modo así, bien, y de acá paso, digamos que acá al frente, y doy una puntada aquí. Y de aquí vengo, puedo venir aquí atrás, ya vengo a este lado de acá, por ejemplo, perdón, bien, de acá, acabo de dar esta puntada acá, me meto por el mismo punto hacia atrás y me vengo acá, a un puntito que esté cerca acá del borde, bien, no en el borde mismo, sino un poquito más adentro, bien. Y acá esta hebra, que es la más corta, directamente la paso por ese mismo punto hacia este mismo punto de acá. Y acá que esto se enrola. Entonces, estas dos hebras acá hacen dos nudos, cortan a la misma altura y pierden el hilo como perdimos el resto de los hilos. Bien, entonces de ese modo ya queda terminado el tema de la calabaza. ¿Correcto? Miren qué proyecto más lindo. Bien, cuando nos encontremos nuevamente ya tengan hecha una base para poder hacer el tema de la telaraña. Recuerden que acá el tipo de borde que yo empleé es el primero que les expliqué, pero ustedes pueden hacerlo sin borde o con este mismo borde como gusten. Bien, entonces cuando nos volvamos a encontrar ya tenemos que tener esta base hecha
para poder bordar el tema de la tela de araña y hacer la araña, ¿ok? Bien amigos, vamos a proceder al armado de nuestra dona tela de araña. Particularmente yo la hice de 8 puntas. Bien, ustedes la pueden hacer de la cantidad que quieran. No les recomiendo más de 8 porque si no realmente empieza a quedar muy apretado y empieza a perder definición el tema de la tela de araña. Entonces 8 o menos estaría bien. Puede ser de 7, de 5, de lo que ustedes quieran. En el caso de ser de 8, que es lo que yo voy a hacer acá, les aconsejo, bueno, para cualquier caso, utilizar alfileres de cabeza de perla para poder marcar los puntos y más o menos orientarse. Bien, entonces nosotros tenemos 56 puntos, no tenemos un número exacto para poder dividir. Bien, entonces vamos a tener que hacer tramos de 7, 6 tramos de 7 y 2 tramos de 6 puntos. Entonces pongan una cabeza, un alfiler de cabeza de perla en cualquier punto. Entonces ese punto lo cuentan como 1. Bien, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, hasta acá va un tramo. Y en el octavo colocan el otro. Y ahí empiezan a contar nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el octavo colocan el otro. Bien, ahí empiezan a contar nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, este tramo es de 6. Bien, colocan acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir del siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir del siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir del siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, o sea, ya tenemos 2 tramos de 6 y el resto, este último, bien, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, entonces tenemos 2 tramos de 6 y 6 tramos de 7. No hay un número exacto para poder poner esto y realmente para poder engancharlo, como que conviene meterlo directamente en el mismo punto y no entre hebras. Entonces, una vez que ustedes tengan las 8 puntas, vengan y presentan, por ejemplo, de un extremo al otro, o sea, de un alfiler al otro, proyectan así y ven más o menos dónde caen para colocarlos aquí en el centro, entre la parte lila y tostada. Bien, ahí donde se produce el cambio de color, ahí es donde van a poner, bien, donde van a entrar. Entonces proyecten así para ver más o menos dónde coincide. Bien, y ahí también colocan, en la proyección colocan acá un alfiler, acá otro, después se mueven a la siguiente y van colocando así los alfileres en el centro para ayudarse a que medianamente esté lo más equilibradamente colocado. Bien, entonces, particularmente yo cuando hice esta, obviamente el bordado de la tela de araña lo hice con color blanco, pero lo hice con lana gruesa, del mismo grosor con el que tejí la donut, ¿bien? Y está bien, después obviamente me dio pereza porque quedó buenísimo, pero esta vez yo lo voy a intentar hacer con la lana más finita, bien, con la que hago todos los detalles de los rayitos de los ojos y todo lo demás, porque me parece que va a quedar como más delicado. La tela de araña en realidad es algo más finito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar estos rayos grandes. Entonces corten una hebra larga, bien, corten una hebra de 1 metro o así, porque vamos a tener que generar los 8 rayitos. Entonces se meten por atrás, como siempre, en un punto limpio y salen en un punto, en un punto donde tengan alfiler, bien.
Recuerden siempre de dejar lo típico, unos 6-7 centímetros, porque después necesitamos anudar y perder esa hebra. Entonces vienen acá, proyectan y ven que se corresponde a este alfiler de acá. Entonces se meten ahí. Bien, y ya pasan directamente. Podrían intentar pasar acá al lado, pero realmente el espacio es muy incómodo. Es mejor tirar hasta acá y después bajar. Bien, y así van haciendo con cada uno de los 8 rayos. Yo voy a acelerar acá la imagen porque es muy repetitivo, es siempre lo mismo, ¿bien? Bien, yo aquí particularmente pues me estoy quedando sin hebra, bien, o sea que voy a tener que engancharme nuevamente. Entonces voy a pasar por este último punto y voy a tirar hacia aquí, hacia atrás a un punto limpio. Y ahí me voy a enganchar nuevamente con una nueva hebra. Ya aprovecho una hebra larga y continúo, ¿bien? Después continúo con el tema de los rayitos. Pero ustedes ya van a ver cómo se enganchan las hebras. Así que voy a agarrar una hebra larga, otra vez cerca de 1 metro. Entonces acá me engancho en el mismo punto donde había salido y vengo aquí al último punto que tenía que hacer. Bien, y después vamos a perder esos hilos. Bien, y ahora ya entro acá al último. Entonces, voy a salir momentáneamente acá al mismo lugar donde empecé. Entonces ya tenemos los 8 rayos, bien. En el caso que a ustedes acá es donde se hayan quedado sin hilo, bien, entonces ese último punto que yo acabo de sacar por acá, lo sacan acá al punto, al agujerito donde habían empezado, bien, del mismo modo que yo hice acá. La idea es ir juntando las hebras tanto de terminación de una parte del trabajo como continuación, bien, se enganchan siempre en el mismo agujerito, ¿correcto? Entonces, yo estoy ahora acá. Entonces, fíjense que yo tengo una hilera, o sea, la hilera acá del borde, bien, y tengo una siguiente hilera. Digamos que entre la hilera, esta es la 1, la 2, entre la 2 y la 3 ya me empiezo a enganchar. Bien, y luego acá bajo 2 hileras en el centro. Entonces nosotros estamos aquí, entonces yo voy a volver a salir acá, me voy a enganchar en este puntito de acá abajo. A ver, dijimos sí, en esa hilera. Bien, entonces yo estoy acá en el borde, digamos que esta es la hilera 1, esta es la hilera 2 y voy a empezar a trabajar entre la hilera 2 y la hilera 3 y salí acá al costado izquierdo de esta hebra. Bien, entonces abrazo esta hebra por este lado de acá y ya me vengo, digamos que a un punto central entre estas dos,
2 hileras abajo de donde estoy acá. Bien. Entonces vengo de este lado de acá. En realidad acá me va a convenir pasarlo directamente aquí. Vengo de este lado. Acá no tengo un punto justito, entonces esto me queda como muy separado de acá. Bien, entonces bien, voy a tener que moverlo como ahí un poquito entre hebras para que no quede tanto espacio. Bien, acá me vengo acá. Fíjense que acá no hay un punto, exactamente un punto central. Esto no lo sabemos exactamente hasta que no tiramos. Entonces, particularmente en este caso, a mí no me gusta y cómo queda, porque me gustaría que fuera más aquí, más, o sea, realmente que esté más centrado. Entonces, simplemente lo saco y bueno, me voy a mover desde acá hasta el punto bien al centro. O sea, me meto por acá y salgo acá por esta hebrita. Es más fácil agarrarlo bien desde abajo. Bien, y ahí sí sé que estoy en el centro. Vengo acá, cruzo hasta acá. Recuerden que acá nos teníamos que meter entre hebritas también. Bien, y ahora sí venimos a este punto. Y de acá me vengo a este lado de la hebra, al lado izquierdo. Y vuelvo a abrazar la hebra por aquí. Y busco el centro. 2 hileras más abajo, paso por este lado de acá, me vengo acá, veo que tampoco, este punto está muy alejado, este punto está muy alejado, o sea, tengo que buscar ahí como un punto intermedio. Vuelvo a venir acá, bien, acá sí salgo acá del lado de la izquierda, abrazo nuevamente esta hebra y busco el centro aquí. Y así vamos haciendo. Van a tener que tener cuidado, por ejemplo, como esto está tejido en espiral, siempre va subiendo una hilera. Entonces tienen que tener cuidado, por ejemplo, yo sé que acá yo me voy a encontrar la subida de la hilera. Bien, o sea, esta primera hilera de acá no corresponde con la primera hilera de acá, sino que están desfasadas. Entonces voy a tener que jugar para mover un poquito más arriba y un poquito más abajo, que es, a ver si no, bueno, particularmente puse la araña en ese lugar. Bien, pero es buscar, síganme acá y vamos a ver esa situación, que justamente es lo que viene ahora. Bien, aquí estoy acá. Fíjense, si me tuviera que mover, bien, tejer, bordar, por lo que yo decía de, esta es la hilera en la que estoy haciendo esta parte y tengo que bajar 2 hileras, bien, el punto central yo lo tendría que hacer acá. Sin embargo, como yo sé que esto empieza a bajar, esto ya me pide bajar un poco. Quizás no una hilera completa abajo, pero quizás sí un punto intermedio acá, entre esta hilera y la otra, para poder ir sorteando ese escalón que se forma cuando hacemos el tejido en espiral. Acá, por ejemplo, yo ya no puedo venir a coser acá, que es este mismo punto, sino que voy a tener que bajar a esta hilera de acá.
Entonces puedo ir buscando un punto intermedio para no hacer, o sea, obviamente este punto no es, obviamente este punto tampoco, sino que es buscar ahí una especie de punto intermedio para poder sortear el escalón del tejido en espiral. Y entonces ahora sí, ya me vengo de este lado. Bien, acá quedé muy separada de la hebra, o sea, acá tengo que descoser porque quedé muy separada. La aguja punta Roma tiene eso, o sea, es linda para coser, pero no entra entre hebras, entonces puede a veces complicar un poquito este asunto. A ver si ahí logré. Creo que sí. Entonces me meto de este lado, del lado izquierdo. Ahí. Entonces abrazo aquí y ahora sí ya continúo. Ya empiezo a tejer acá en la segunda hilera desde el borde y tengo que venir 2 hileras más abajo a buscar el centro. Bien, y ahora me pasa lo mismo, me estoy quedando sin hebra. Entonces vengo acá, vengo a este punto acá, acá paso para atrás, salgo por un punto limpio y yo sé que me voy a tener que enganchar acá. Vuelvo a cortar una hebra larga. Bien, me meto por este mismo punto y yo sé que ahora lo que tocaba era salir acá al costado izquierdo. Bien, para abrazar acá. Y acá ya llego al último sector. Bien, vengo acá. Y de acá, fíjense que nosotros estamos acá, o sea, ya hemos terminado la primera vuelta. Bien, la segunda vuelta, si la primera vuelta la hicimos en este punto acá, vamos a bajar 1, 2, 3. Bien, o sea, hacemos la tercera acá y de esta de acá, 2 abajo al centro. Bien, entonces nosotros hemos hecho esta acá, perdón, entonces tenemos que salir 1, 2, 3, es acá donde nos vamos a enganchar para seguir la siguiente hilera. Entonces me meto de acá, bien, salgo acá a la tercera hilera abajo a este punto. Bien, en realidad ya tenía que salir del otro lado. Bien, tenía que salir acá, vengo acá y de acá son 2 hileras para abajo, o sea que vengo a este punto de acá. Bien, y inicio toda la secuencia del mismo modo que hice la anterior. Bien, así que ya saben lo que hay, aquí ya acelero la imagen y tengan en cuenta que esta parte de acá donde se hace el escalón, bien, donde baja, fíjense que nosotros acá estamos en esta hilera
y en este sector de acá no podíamos rematar en esta hilera, sino que tuvimos que bajar una hilera. Bien, entonces tengan en cuenta eso cuando lleguen acá, que van a tener que bajar acá una hilera también. Bien, así que yo ahora ya acelero la imagen, ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Acá me quedé sin hebra, así que paso para atrás en este punto y acá vuelvo a engancharme con nueva hebra. En el mismo punto paso hacia atrás y continúo como sería la secuencia, que es salir de este lado. Bien, y ahora ya estamos llegando al último sector, que es este. Voy a pasarlo para este lado mejor. Y me vengo para acá. Bien, y acá voy a salir en esta hebra, que es la que está sola, que fue la del origen de todo. Bien, salgo acá para poder rematar estas dos hebras juntas. Bien, entonces acá tenemos nuestra tela de araña. Ya va a depender de ustedes el hecho de decidir si quieren hacerlo con con este hilado tan grueso, que es el mismo grosor de la lana con la que yo tejo, o este que es más fino. Bien, entonces una vez que están acá, lo que hacen es agarrar cada uno de este grupo de dos y simplemente realizan lo mismo, o sea, dos nudos. Cortan al ras ambas hebras y se meten por el mismo agujerito, retuercen y salen por otro lado. Bien, y de ese modo ya la hebra está perdida. Bien, entonces con todos hacen exactamente lo mismo y acá ya tienen el tema de la tela de araña. Bueno, esta araña está tejida con el mismo hilo finito de color negro con el que bordamos los ojitos del gatito, bien, o sea, es la lana fina, no la lana gruesa con la que hemos tejido, bien, o sea que ustedes lo pueden hacer eventualmente con hilo de bordar o algo así. Yo ya les mostré en el caso de los materiales que esto se había realizado con aguja de 1.25 milímetros, de 1.25. Sin embargo, yo el tutorial no lo voy a hacer ni con lana finita negra, ni siquiera blanca porque no se ve, y tampoco lo voy a hacer con la aguja pequeña, sino que lo voy a hacer con la aguja normal y lo voy a hacer con la aguja de 3 milímetros para poderlo hacer con más facilidad. Pero ustedes ya saben que eso lo tienen que tejer con aguja más pequeña porque ya van a ver el tamaño de araña que queda con esta aguja. Bien, entonces vamos a hacer un anillo mágico. De 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajustamos el anillo. Bien, y cerramos en el primer punto bajo haciendo punto deslizado. Bien, hacemos cadeneta al aire
Y ahora vamos a hacer una serie de repetición de punto bajo, aumento 4 veces, ¿bien? Para poder cubrir los 8 puntos. Así que en el primer punto hacemos punto bajo, en el siguiente aumento. Y así repetimos hasta el final. Hacemos punto deslizado en este primer punto de acá. Y ahora vamos a tejer 4 varetas en el siguiente punto. Bien, tomamos lazada y hacemos 1, 2, 3 y 4. Bien, y en este mismo punto vamos a hacer punto, perdón, en el siguiente punto vamos a hacer punto deslizado. ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a empezar a hacer las patas de la araña. Vamos a tejer 8 cadenetas. No, esta yo al final había modificado porque me gustaba que quedara un poquito más larga. Van a ser 9 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y volvemos tejiendo 8 puntos deslizados. El primero en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último 8. Bien, en el siguiente punto acá cerramos con punto deslizado. Bien, y ahora vamos a tejer 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y regresamos tejiendo 6 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el siguiente punto acá cerramos con punto deslizado y volvemos a tejer 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y volvemos con 6 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el siguiente punto cerramos con punto deslizado y ahora hacemos la última patita. 9 cadenetas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y regresamos con 8 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, ahora cerramos en el siguiente punto con punto deslizado. ¿Correcto? Si nosotros ponemos las patitas de este lado y acá este pico hacia acá, vemos que el siguiente punto se corresponde con el eje. Bien, esa es la comprobación de que hemos llegado bien. ¿Correcto? Entonces, ahí lo que vamos a hacer, en ese mismo punto vamos a hacer una media vareta, una vareta y una media vareta. En el siguiente punto hacemos punto deslizado y volvemos a iniciar esta secuencia. Recuerden que la de los extremos son 9 cadenetas con 8 puntos deslizados y las del medio son de 7 cadenetas con 6 puntos deslizados. Bien, nos vemos cuando hayamos terminado las 4 patitas. Yo voy a acelerar la imagen.
8 y ahora cierro en el siguiente punto con punto deslizado. Entonces aquí ya hemos terminado con la araña. Ahora simplemente lo que hacemos es cortar, sacamos y esta hebra la pasamos para atrás por este mismo punto donde hicimos el punto deslizado, lo pasamos hacia atrás. Bien, entonces lo que hacemos es arrastrar esta hebra, lo vamos arrastrando por hebritas de forma superficial por la parte de acá trasera de la araña hasta unirnos con la otra hebra. Para poder anudar. Bien, así que hacemos 2 nuditos y cortamos, lo típico. Acá puede ser realmente de un par de milímetros. Entonces, fíjense la diferencia de tamaño. Realmente, a menos que ustedes quieran una araña así de grande, en cuyo caso ya saben lo que hay, la tejen de esta manera, es lo mismo, esta pequeñita de negro tejida con 1,25. Entonces, simplemente acá lo que hacen es agregar silicona líquida, bien aplicándola, bien para que agarre realmente estas hebritas, para que no se terminen de abrir o lo que sea. Mojan ahí un poquito el cuerpo de la araña, bien, y la pegan ahí y se afirman un ratito y ya está. ¿Correcto? Bien, entonces con eso ya damos terminado el tema de la tela de araña con araña y ahora vamos a terminar nuestro proyecto del gato negro. Bien amigos, ahora vamos a proceder con la finalización de nuestro gato. Bien, acá puse tentativamente ojitos en la posición en la que tendrían que estar para darle un encuadre a nuestro trabajo. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer son los bigotes. Bien, tomen una hebra larga. Y los bigotes los vamos a hacer con el hilado finito blanco, con el mismo con el que habíamos hecho acá la naricita y la luz de los ojos. Bien. Entonces, fíjense, ustedes coloquen más o menos, vamos a contar desde adentro las hileras verdes. 1, 2, 3 y 4. Entre la 3 y la 4, ahí vamos a colocar, fíjense más o menos abajo, proyectan desde el centro de los ojitos acá abajo, bien, y que queden alineados en relación a los ojos. Entonces entran, siempre métanse por el lado de atrás por un punto limpio y salimos aquí a este punto. Recuerden siempre dejar unos 7-8 centímetros para poder anudar y luego perder la hebra. Y acá simplemente pasen primero acá a lo que es la parte central. Vuelven a salir por acá. Lo llevan un poquito más arriba, digamos que separados 2 puntos. Estamos acá, 1, 2 más hacia adelante. Volvemos a salir por acá. Y estamos acá, 1, 2 hacia abajo. Bien, y después de acá salimos por el mismo punto atrás. Anudamos y perdemos la hebra. Bien, entonces lo mismo se hace del otro lado, ¿correcto? Bien, ahora vamos a realizar las orejitas.
las orejitas. Yo acá tengo tentativamente puesta lo que es la separación. Fíjense que más o menos es proyectar desde el centro del ojo hasta acá arriba y desde más o menos el centro del ojo hasta acá arriba. Particularmente a mí me dio, contando puntos de separación libres, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, o sea que contando los puntos en los que van a ir los últimos puntos, bien, son 8 en total. Pero eso ya les va a dar, o sea, eso les da una idea más o menos de dónde van, pero eso lo van a tener que evaluar ustedes una vez que ya tengan armados los ojitos, porque ya les digo, como está todo el tema de los aumentos y eso, les puede variar en un punto más, punto menos, ¿correcto? Entonces ahora vamos a hacer las orejas. Las orejas es un candy corn. Bien, yo lo hice en los colores típicos del candy corn. Y ahora lo que voy a hacer es aprovechar, en lugar de lana amarilla, voy a aprovechar esta lana beige que tengo. Bien, pero bueno, básicamente son esos colores. Entonces, vamos a empezar con blanco. Vamos a hacer un anillo mágico y vamos a hacer cambio de color, ¿correcto? A mí me gusta que los cambios de color queden lo más inadvertidos posibles. Yo acá arriba les dejo el enlace de la clase en la que aprendimos a hacer el cambio de color Pro, bien, que en realidad ahí lo que muestro son las 5 técnicas que yo medianamente voy utilizando para realizar cambios de color. Y acá particularmente el que vamos a hacer es la técnica 4 de ese tutorial, ¿correcto? Pero bueno, capaz que les sirve un poco el dato para que vayan ahí y vean todos los cambios de color. Hay uno incluso Pro, que es más chachi que este, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer anillo mágico de 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Bien, cerramos el anillo. Yo coloco mi marca. Hemos terminado la ronda 1. Bien, ahora en la ronda 2 vamos a tejer series de repetición de un punto bajo, un aumento. Bien. Así que un punto bajo aquí y un aumento en el siguiente, que son 2 puntos. Un punto bajo aquí y un aumento en el último. Acá cierren bien lo que es el anillo. Y yo ya lo que hago es enderezar la pieza, ¿correcto? Y ya corto al ras esta hebra. Al ras, no voy hasta adentro, sino que corto acá simplemente para que ya no esté molestando. Entonces, ahora vamos a tener que pasar al anaranjado. Entonces, vamos a cortar aquí el blanco, lo típico, unos 10 centímetros. Ahora vamos a pasar al anaranjado. Bien, pero en esta técnica de cambio de color, nosotros el cambio de color vamos a tejer como un punto más, bien. Acá, que es el siguiente punto de la hilera, vamos a pasar la marca hacia acá, nosotros vamos a tejer solamente la hebra trasera de este punto, ¿correcto? Y acá es donde vamos a hacer el cambio, con un punto deslizado. Ajusto todo. Entonces, básicamente, o sea, por más que hemos avanzado un punto en la siguiente hilera, hacemos de cuenta que acabamos de terminar acá la hilera anterior y que recién vamos a empezar a tejer acá, ¿correcto? O sea, siempre en los cambios de color, siempre vamos avanzando un punto. Entonces, vamos a tejer
Les repito, solamente hemos tejido la hebra, la hebra trasera del punto, haciendo un punto deslizado con el nuevo color. Después, cuando terminemos esta ronda, hacemos nudo con esto. Bien, de momento no. Entonces, ahora en la ronda número 3 vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, un aumento. Entonces, hacemos 1, 2, en el siguiente un aumento, y ahora volvemos a repetir la serie, 1, 2, y acá es donde está el truco. Bien, a nosotros nos tocaría tejer acá ahora el aumento, bien, pero como en la hilera, al comienzo de la hilera nosotros solamente tejimos el punto deslizado por la hebra trasera y nos ha quedado liberada acá la hebra delantera. Bien, vamos a tomar esa hebra, por lo tanto estamos acá, nos toca hacer ahora el aumento. Bien, entonces tomamos esta hebra, que era la hebra delantera del punto que no tejimos, y tomamos las dos hebras del punto que normalmente tendríamos que tejer. Bien, y aquí hacemos el aumento. 1 y el aumento. Bien, entonces vean cómo no queda ningún escalón. Estamos acá, línea recta y línea recta, no queda ningún escalón, de eso se trata. Entonces aquí ya lo que hacemos es anudar estas dos hebras y córtenlas de 1 centímetro más o menos. Bien, para que no molesten, pues las llevan así para adentro. Entonces aquí pasamos la marca hacia atrás. Bien, hemos terminado la hilera, la ronda número 3. Ahora en la ronda número 4 vamos a hacer series de repetición de 3 puntos bajos, un aumento. Bien, y seguimos tejiendo normalmente. 1, 2, 3, acá un aumento. 1, 2, 3, y en el último, antes de llegar a la marca, un aumento. ¿Correcto? Bien, pasamos la marca hacia atrás y ahora vamos a tener que hacer nuevamente cambio de color. Entonces aquí vamos a cortar y vamos a agregar el nuevo color. Bien, el nuevo color lo vamos a agregar en el primer punto de la siguiente hilera, tomando solo la hebra de atrás. Hacemos punto deslizado. Bien, ajustamos. Correcto, y ahora vamos a empezar a tejer la hilera 4. Digamos que este punto en el que se hace el cambio de color es un punto ahí en la nebulosa, no es ni de una hilera ni de la otra, es un punto intermedio. Bien, ahora en la hilera 5 vamos a hacer series de repetición de 4 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, un aumento y nuevamente 1, 2, 3, 4, y ahora llegamos al último.
Bien, entonces tenemos que tomar, recuerden, esta hebrita que no la habíamos tejido, bien, más las dos hebras de allá arriba. Y acá hacemos aumento, 1 y su aumento. Bien, acá volvemos a anudar estas dos hebras. La oreja no va rellena, bien. Y pasamos todo esto así para adentro. Hemos terminado la ronda número 5 con 12 puntos. Ahora en la ronda número 6, pasamos la marquita para atrás, en la ronda número 6 vamos a tejer 12 puntos. Un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, acá terminamos la ronda número 6. Entonces acá con cuidado tenemos que sacar el hilo, la marca. Entonces fíjense, acá fue donde hicimos los cambios de color. Y fíjense que prácticamente es imperceptible el escalón. Bien, es una técnica espectacular esta. Bien, entonces ahora lo que hacemos es apretar tipo sándwich, dejando bien sobre la derecha este último punto que tejimos. Apretamos sándwich y vamos a unir esta tapa de acá con esta tapa de acá con 6 puntos bajos, tomando las dos hebras de cada punto. Entonces nos metemos en este primero, forzamos bien hacia acá y ahí hacemos el primer punto bajo, 1. Bien, tomamos las dos hebras de cada punto, 2, 3, 4, 5 y el último 6. Bien, aquí cortan una hebrita larga, más o menos de unos 20 centímetros, porque es con la que vamos a coser, incluso un poquito más. Bien, no hagan nudo, no hagan ningún tipo de nudo, simplemente sacan. Entonces, lo que vamos a hacer es coser así la orejita. Entonces, una vez que ustedes determinan estos puntos en los que van a coser la oreja, bien, se meten en ese primer punto, que es este, salen en el del costado, se meten por atrás tomando las dos hebras del primer punto de atrás hacia adelante. Bien. Se meten por este punto por el que habían salido y salen en el del costado, van ajustando ahí, toman el siguiente punto, las dos hebras de atrás hacia adelante y así van haciendo con los 6 puntos. Bien, acá ya llegamos a este último. Llegaron a este último y vean acá cómo sale como una tetilla o algo así. Métanse por abajo, bien, y así fuerzan ese punto. Entonces ahora giran y nos metemos acá por donde está este último punto, nos metemos y vamos en dirección contraria
Y aquí agarramos, fíjense que acá hay como unas montañitas en el punto. Bien, agarramos cada una de esas montañitas. Salimos por acá, pues nos metemos por acá y salimos en el de al lado. O sea, hacemos todo el recorrido al revés agarrando esta montañita. Bien, y acá ya llegamos al final. Entonces nos metemos acá, retorcemos, salimos por cualquier otro punto y podemos hacer podemos entrar nuevamente, retorcer, bien, porque no hacemos nudo. ¿Correcto? Entonces ahí ya cortamos al ras. Bien, y tenemos nuestra orejita. Entonces, yo lo que les aconsejo para que el aspecto sea el mismo es que cuando hagan la otra orejita, o sea, nosotros tenemos 6 puntos, bien, pero para poder tejer esos 6 puntos tenemos que tener 7 agujeros. Entonces, una vez que ustedes determinaron este punto de acá, entonces cuenten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bien, y acá si van a si van a unir la pieza igual que esta, cosen de acá para acá a partir del séptimo. Bien, porque nosotros acá en definitiva también hemos usado 7. Cuando nos metemos por el primero y salimos en el segundo, ya estamos agarrando 2 puntos. Bien, entonces acá también hacemos lo mismo. Nos metemos por el primero y salimos por el segundo. Y salimos por el segundo, bien, para recién agarrar el primer punto de la oreja. Entonces ya estamos involucrando 2 puntos acá para agarrar solo uno de la oreja. Por eso es que necesitamos estar separados 7 acá, bien. Entonces, bueno, ya saben un poquito lo que hay con el tema de las orejitas. Y ahora lo que vamos a hacer es la cola. La cola también es un candy corn, pero alargado, bien, y empezamos por el blanco. Hacemos anillo mágico de 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos el anillo, colocamos nuestra marca. Hemos terminado la ronda número 1. Ahora en la ronda número 2 vamos a hacer series de repetición de 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Y repetimos. 1, 2, 3 y un aumento. Cerramos bien el anillo. Pasamos toda la marca hacia nosotros. Hemos terminado la ronda número 3, la ronda número 2 con 10 puntos. Ahora vamos a hacer las rondas 3, 4 y 5 de 10 puntos, de un punto sobre cada punto. Bien, nos vemos al final de la ronda 5. 9 y 10. Bien, hemos terminado la ronda número 5. Ya podemos cortar acá el hilo del anillo mágico. Y ahora lo que vamos a hacer es cambio de color a anaranjado. Entonces hacemos lo mismo. Pasamos al siguiente punto, que es este, pero solamente tejemos la hebra trasera. Tomamos la hebra trasera, aquí cortamos lo típico, 10 centímetros, y nos unimos con el nuevo color, cerrando el punto con punto deslizado. Bien,
Entonces, ahora en la ronda número 6 ya tenemos que empezar con disminuciones. Entonces vamos a tener que hacer una variación porque lo que toca es hacer una serie de repetición de 3 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución. Pero no nos puede tocar una disminución al final acá porque no queda bien. Entonces vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2. Hacemos la disminución ahora, bien, para que no quede para el final. Y ahora tejemos el otro punto al final, bien. Entonces recuerden que nosotros tenemos que agarrar esta hebrita que no habíamos tejido al principio, más las 2 hebras del punto, y acá hacemos punto bajo. ¿Correcto? Entonces ya unimos estas 2 hebras, las anudamos. Bien, y ahora pasamos la marca. ¿Correcto? Hemos terminado la ronda número 6 con 8 puntos. Ahora las rondas 7 y 8 son de 8 puntos cada una. Bien, nos vemos al final de la ronda número 8. 1, 7 y 8. Terminé la ronda número 8. Bien, pasamos la marca hacia atrás. Ahora en la ronda número 9 tenemos que hacer series de repetición de 2 puntos bajos, una disminución. 1, 2 y una disminución. Y volvemos a repetir. 1, 2 y una disminución. Bien, hemos terminado la ronda número 9 y ahora vamos a tener que cambiar nuevamente de color. Bien, entonces acá cortamos 10 centímetros y pasamos al amarillo, que en mi caso va a ser beige. Entonces, del siguiente punto solamente voy a tomar la hebra trasera, cierro ahí con punto deslizado, ajusto. Y ahora las rondas. Bueno, la primera la voy a hacer con ustedes porque nos tenemos que unir al final. Bien, entonces la ronda 10 son de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y mis manos temblorosas. Bien, y recuerden que ahora para hacer el sexto tenemos que agarrar la hebrita que no habíamos tejido al principio, que es esta de aquí, más estas dos. Este es el sexto, ¿correcto? Entonces aquí ya unimos estas 2 hebras, las anudamos. Bien, pasamos la marca. Entonces, hemos terminado la ronda 10 con 6 puntos. Las rondas 11, 12 y 13 son de 6 puntos. Bien, nos vemos al final de la ronda 13. 5 y 6. Bien, hemos terminado la ronda número 13.
Bien, ahora en la ronda número 14, bien, acá lo que vamos a tener que hacer es ya sacar la marca. Bien, sacamos la marca y apretamos sándwich, dejando el último punto bien sobre la derecha y vamos a cerrar tejiendo 3 puntos bajos. Recuerden que tienen que agarrar las 2 hebras de cada punto. Este primero tienen que ir a buscarlo bien acá atrás. 1, 2 y 3. ¿Correcto? Aquí vamos a hacer cadeneta al aire, giramos. En el primer punto, que es este de acá, vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer una media vareta. Y en el último punto, siempre agarrando las 2 hebras del punto, vamos a hacer una vareta. Se me enganchó. Ahí está. Bien. Entonces aquí corten más o menos unos poquito más de 15 centímetros. Bien, hagan nudo, cierran y esta es la cola. Bien, entonces, ¿por qué tenemos este pico acá? Para poder adaptarlo aquí a lo que es el borde. Bien, para que no quede recto así y obligarnos a que venga recto. Fíjense que al yo estar así, puedo venir y traer esto un poquito más para acá. Lo puedo poner donde quiera, lo puedo poner acá, lo puedo poner acá, bien como ustedes quieran. Entonces ahí donde ustedes decidan que va la cola, simplemente cosen. O sea, este pico les sirve para llevar la curva, ¿bien? Entonces, donde ustedes decidan que quieren la cola, ahí vienen y cosen de la misma manera que cosieron las orejas. Bien, aquí ya cosieron el último punto, entonces vienen y se proyectan acá donde van a querer la cola, entonces se meten por este último punto, vienen aquí más o menos donde quieren la cola. Capaz que una puntadita más. Y acá unen un poco, no la punta misma, pero bien, un poquito, pasan un puntito ahí. Entonces como que hacen un circuito tomando 2 puntitos de la cola con 2 puntitos de la donut, bien, y así. Y luego se meten por el último, retuercen y pierden. Y cortan. Bien, de ese modo nuestra cola ha quedado perfectamente integrada, llevando la curvatura del borde. Bien, así que bueno, hagan de cuenta, hagan toda la visualización de que el gatito es así. Bien. ¿Está? Así que bueno, nada amigos, esto ha sido lo que es la primera parte del tutorial de nuestras donuts de Halloween. Espero que les haya gustado. Y recuerden que para seguir las próximas donuts, yo ya no voy a tejer en los próximos tutoriales, no voy a tejer la primera tapa con las primeras hileras de la segunda tapa, bien, sino que siempre me voy a remitir a este tutorial. Bien, por lo tanto, los próximos tutoriales yo ya los voy a empezar en una determinada hilera de la tapa delantera, por lo que ustedes van a tener que remitirse a lo que ya hayan tomado notas o a este tutorial para poder trabajar eso y de ahí en más seguir con el tutorial. Bien, así que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Por favor denle like a los videos, suscríbanse al canal,
activen la campanita de notificaciones y recuerden por favor etiquetarme como patrón original de @lacasitademocala cada vez que suban imágenes de sus proyectos realizados con mis tutoriales. Nos vemos en nuestro próximo tutorial. Chao, chao.